Hola a todos nuestros queridos oyentes, somos Anelisa Vargas. Jasmine Sánchez y Mara Estrada. Estás en Hablemos de Verdad, donde conversamos acerca de teología, cultura y la condición humana. Hola a todos nuestros queridos oyentes, somos Anelisa Vargas. Jasmine Sánchez y Mara Estrada. Estás en Hablemos de Verdad, donde conversamos acerca de teología, cultura y la condición humana. Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de Verdad Podcast. Estamos bien contentas de estar aquí otra vez y hoy es un día muy especial por dos razones. Primera, porque este es nuestro segundo episodio en inglés y estamos bien emocionadas, pero todavía más importante, tenemos a un invitado especial, el Dr. Mark Hitchcock. El Dr. Mark Hitchcock se creció y nació en la ciudad de Oklahoma y fue a la Universidad de Oklahoma State University, donde se graduó en la carrera de leyes y se graduó en 1984. Después de haber trabajado para un juez por varios años, Mark decidió irse al Seminario Teológico de Dallas, en donde se graduó en 1991. También hizo su doctorado ahí, donde se graduó en el 2005, y ahora está sirviendo como pastor en la iglesia Faith Bible Church en Edmond, Oklahoma, y también es profesor en el Seminario Teológico de Dallas. Mark ha escrito alrededor de 30 libros, todos relacionados con los últimos tiempos. Se han vendido alrededor de 1 millón de copias y la mayoría se han podido traducir en varias lenguas. Frecuentemente invitan al Dr. Mark a iglesias, a conferencias, no solamente aquí en Estados Unidos, pero también fuera de Estados Unidos. Y Mark tiene a su esposa Cheryl y tienen 2 hijos, Justin y Samuel. Así que Dr. Mark, estamos bien contentas de que estés aquí. Es un placer tenerte. Gracias por invitarme. Para mí es un placer estar con todos ustedes este día. Y tú también, Anelisa, eres una de mis exalumnas, así que es genial volverte a ver. Así es, muchas gracias. Tuve la oportunidad de tomar la clase de Daniel y Apocalipsis con usted y de verdad la disfruté bastante, aprendí muchísimo y me encantó. Pero bueno, el propósito de hoy es hablar acerca del rapto. Y como cristianos es bien importante no solamente que estudiemos, pero también que meditemos y hablemos de los últimos tiempos, porque nos tenemos que preparar para lo que ha de venir, ¿no? Y por esta razón lo invitamos a usted, Dr. Hitchcock, para hablar de este tema y contestar algunas preguntas. Así que, ¿por qué no empezamos con la primera pregunta? Sí, como dijiste, Anelisa, igual estoy muy emocionada de tenerlo aquí a usted, Dr. Hitchcock. Y nuestra primera pregunta es acerca de la palabra el rapto, porque en realidad no vemos esta palabra en la Biblia y queremos saber a qué nos referimos cuando decimos esta palabra rapto y de dónde la estamos sacando y cuál es su significado. Sí, esa es una muy buena pregunta que la gente suele hacer. Y saben, al menos en las copias de la Biblia en inglés no tenemos esa palabra, el rapto. Y es que la palabra viene del latín. El Nuevo Testamento en la Biblia fue escrito originalmente en griego. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:17 se habla de que los creyentes que estaban vivos en la tierra serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Y esa palabra arrebatado es palabra griega, que es harpazo, mejor dicho, es harpazo. Y cuando en la Biblia se tradujo del griego al latín, era un documento llamado Vulgata. La palabra harpazo en griego se tradujo a raper en latín y que se pasó al inglés como la palabra rapto. Así que si no sabemos, también lo llamaremos el rapto de la iglesia. O puedes llamarle la raper de la iglesia, como mejor te parezca. Hay muchos sinónimos que podemos usar, pero todo está describiendo lo mismo.
Es el evento futuro cuando Jesús vendrá y las personas que están vivas en la tierra, que son creyentes, serán arrebatadas y en un momento se encontrarán con el Señor. Y aquellos quienes murieron durante ese tiempo, sus cuerpos serán resucitados y el Señor traerá sus espíritus y los reunirá en un solo cuerpo, fíjense. Entonces, pasarán dos cosas. Los muertos, sus cuerpos resucitarán, por supuesto, pues su espíritu ya está con el Señor. Entonces, el Señor unirá sus espíritus con sus cuerpos glorificados. Y luego aquellos de nosotros que aún estemos vivos, seremos arrebatados en un momento repentino. Y obtendremos un nuevo cuerpo perfeccionado en ese instante. Obtendremos un cuerpo completamente nuevo. Y tendremos un cuerpo inmortal y perecedero e incorruptible. La Biblia describe que esto pasará en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, millones de personas van a desaparecer de toda la tierra cuando este evento ocurra. Nosotros seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. El rapto en sí mismo es realmente el arrebatamiento de los creyentes que están vivos, pero al mismo tiempo los que han fallecido serán cuerpos resucitados. Así que en realidad pasarán dos eventos al mismo tiempo. Técnicamente el rapto en sí mismo es el arrebatamiento de aquellos que están vivos. Muchas gracias por decirnos eso. Yo creo que es muy claro. E incluso pensando en la definición del rapto, hemos escuchado muchos otros puntos de vista al respecto. Por ejemplo, algunas personas creen que solamente es algo que va a suceder una vez y otras personas creen que es algo que quizás sucederá en dos ocasiones. O incluso puede ser tal vez que otras personas lo confunden con la segunda venida de Cristo. Pensando en esto, ¿cuáles son las opiniones o los puntos de vista más comunes que usted ha escuchado y los puntos de vista que ven respecto al rapto en las escrituras? Bueno, ustedes saben que si uno es cristiano, tiene que creer en el rapto. A veces escuchamos a personas que son cristianos y dicen, no, yo no creo en el rapto. Bueno, pues tienes que creer en el rapto si eres cristiano. Entonces, si los que estén vivos serán arrebatados para encontrarse con el Señor, y sabemos que sucederá en algún momento, las diferencias de opinión entre los cristianos tienen que ver con el tiempo de cuándo sucederá esto. ¿En qué tiempo sucederá en relación con el periodo de la tribulación? La Biblia nos dice que habrá en el futuro un tiempo de 7 años donde viene una tribulación final, que es cuando el anticristo será revelado y muchas de estas cosas van a suceder. Algunas personas, como yo, creemos en la postura que se le llama el rapto pretribulación, que es cuando el rapto sucederá antes del periodo de la tribulación. Otros creen que va a suceder durante o en medio de la tribulación. Hay otras creencias, otras posturas que hablan de un rapto después o al final de la tribulación. Y es el tiempo en el que se presenta la segunda venida de Jesucristo. Entonces, al final de la tribulación, Jesús va a regresar para gobernar y reinar la tierra. Ahora, una de las cosas que sucederán si sostenemos la postura del rapto pretribulación, como yo, bueno, algunas personas te dirán, a ver, espérame, tú estás predicando 3 venidas de Jesucristo. La primera cuando Jesús vino a la tierra, luego el rapto que será la segunda venida, y ahora lo que le llamamos la segunda venida será una tercera venida de Cristo. No precisamente, pero el rapto y la segunda venida son 2 fases de un solo evento. Cristo va a regresar a la tierra una vez y en lo que yo le llamo la segunda venida. Pero ese evento finalmente tiene 2 fases. Es un solo evento en 2 fases. El rapto cuando venga por sus santos y la segunda venida cuando venga con sus santos. Es como cuando la primera venida de Jesucristo tuvo diferentes fases. Tuvimos el nacimiento de Jesús. Después tuvimos la muerte de Jesucristo. Luego recordemos que después de 3 días tenemos su resurrección. Entonces hay un lapso de tiempo entre cada uno de ellos. Y luego después de 40 días tenemos la ascensión al cielo. Entonces, incluso en la primera venida de Jesucristo hubo diferentes fases en su venida.
separados por algunos periodos de tiempo. Su segunda venida también ocurrirá lo mismo, creo yo, en dos fases. La fase del rapto, cuando Él lleva a los creyentes al cielo, y la segunda fase de su venida. Todas las preguntas sobre el rapto realmente tienen que ver con el tiempo en el que sucederá esto. Realmente ese es el tema principal de todas las profecías de los últimos tiempos, a lo que le llamamos escatología. Todas las grandes diferencias de opiniones tienen que ver con la línea de tiempo. Estamos bastante de acuerdo en lo que va a pasar en las tres posturas. Solo la discrepancia es en qué tiempo. Entonces, usted dijo que adopta la postura de la pretribulación. ¿Por qué cree usted que esa es la más convincente? Hay pocas razones por las que sostengo ese punto de vista. Una simple es que cuando leemos en el Nuevo Testamento, me parece que el rapto se presenta como un evento que puede suceder en cualquier momento. Algo que podría suceder en cualquier momento en el que deberíamos de estar preparados por ello. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo nos dice que debemos estar esperando a su Hijo que vendrá del cielo y que nos librará de la ira venidera. Estar preparados para Cristo. Creo que si realmente lo estamos esperando, obviamente, Él puede venir en cualquier momento. ¿Por qué esperaríamos a alguien si no puede venir? Lo tendríamos que estar buscando, no esperando. El Nuevo Testamento nos dice que lo estaremos esperando, velando y preparados para su venida. Entonces, me parece que se presenta como un evento que puede suceder en cualquier momento. Esa es una de las cosas que las personas que creen en la postura de la pretribulación mantienen, su inminencia. La inminencia, que es la idea de que Cristo puede venir en cualquier tiempo y en cualquier momento. Así que si Cristo no puede venir en cualquier momento, realmente no hay una razón para estar esperándolo. Entonces, la inminencia nos enseña que la venida de Cristo es segura, pero el momento es incierto. En otras palabras, no sabemos cuándo volverá, así que se supone que siempre debemos estar listos. Para mí, si el rapto está en medio de la tribulación, entonces sabríamos cuándo sucedería esa venida. Porque veríamos que la tribulación está sucediendo, se está presentando. Entonces sabríamos que va a suceder. Y luego, si es al final de la tribulación, pues también lo sabríamos. Pero si es antes de que comience la tribulación, no hay ninguna advertencia de que esto sucederá, ¿ves? De modo que para mí, eso es parte de la emoción del rapto. Que es un evento que puede suceder en cualquier momento. Entonces, esa es una de las razones por las que yo pienso y mantengo esta postura. Otra razón por la que sostengo es porque la Biblia nos dice que la iglesia de Jesucristo, la novia, está exenta de la ira de Dios y el periodo de tribulación será la ira de Dios mismo. Y como cristianos siempre hemos tenido problemas de la vida. Ya sabes, todos los días tenemos problemas cotidianos. Los cristianos a lo largo de la historia hemos tenido problemas, la iglesia ha tenido problemas, han sido perseguidos a lo largo de la historia. Pero el periodo de tribulación sería un momento único en la historia, en la que Dios estará derramando su ira sobre la tierra. Así es, derramando su juicio sobre la tierra, y la Biblia nos dice que estamos exentos de ese tiempo, como decía yo anteriormente. Podemos ver en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, va a enviar a su Hijo del cielo, quien nos librará de la ira venidera. Y la ira de la que habla aquí y el contexto de esos libros no es el infierno, no, eso no lo creo, es la ira de la tribulación venidera. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9 nos dice, Dios no nos ha designado para su ira, sino para la salvación. También en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, hay una promesa para una de las iglesias que creo que aplica a todas las iglesias, que dice, Cristo no
Cristo nos va a librar de los tiempos de prueba que han de venir, que vienen sobre la tierra, para probar a aquellos que habitan en toda la tierra. Entonces, Él nos va a librar. Y veamos que dice que no solo por la prueba, sino también por el tiempo. Vamos a ser librados de este mismo tiempo. Entonces, son algunas de las razones por las que yo creo que el rapto está en la pretribulación. Es una mejor postura y muchas de las otras posturas se vuelven un poco más complicadas. Pero para mí, esas son dos razones bastante simples para creer esto. En las otras posturas, si tú crees en el rapto a la mitad de la tribulación o en un rapto después de la tribulación, no poder levantarte por las mañanas, no poder levantarte hoy y decir, Jesús puede regresar hoy, porque ni siquiera estamos en tribulación todavía. Y para mí, hoy puedo levantarme cada mañana creyendo en el rapto antes de la tribulación con la esperanza de decir, este puede ser el día en que Jesús venga. Y para mí, eso tiene mucho impacto en nuestras vidas si realmente lo creemos. Tiene mucha razón, sí es cierto, Dr. Hitchcock, wow. Entonces, solo para aclarar, la pretribulación implica fases de la venida de Cristo en lugar de 3 eventos diferentes, ¿cierto? ¿Eso es a lo que usted se refiere? Es correcto. Lo que llamamos la segunda venida de Cristo sucederá en 2 fases. Me gustaría llamarlo el rapto y su regreso. En el rapto vamos a encontrarnos con Jesús en el aire y realmente no vamos a regresar del rapto porque lo vamos a encontrar en el aire. Luego, en la segunda venida, regresará a la tierra. Entonces, solo hay 2 fases de la venida. Al igual que ya sabemos, en su primera venida vemos la muerte, la resurrección y luego la ascensión. Fueron fases de su primera venida. La segunda venida tendrá fases. Ahora que hemos hablado acerca de los diferentes puntos de vista del rapto y lo que significan, ¿cuáles son los pasajes en las escrituras que vemos acerca de la gente que va a participar en el rapto? Es decir, ¿va a ser toda la gente o solamente entre los cristianos como los creyentes? ¿O quiénes serán las personas que están involucradas en el rapto? Sí, yo creo que todos los cristianos, porque en 1 Corintios 15 Pablo escribe y dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, todos allí no significa todos, pero aquí Pablo está escribiendo y hablando a los creyentes. Y luego, en 1 Tesalonicenses, él está hablando de aquellos que están en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, tienes que estar en Cristo, tienes que confiar en Cristo. Los muertos en Cristo nos levantaremos primero. Nosotros, los que estemos vivos aquí en la tierra, seremos raptados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, el único requisito para participar en la resurrección es estar en Cristo, ser cristiano, tener la fe en Jesús. Algunas personas creen en lo que le llaman rapto parcial. El rapto parcial trata de que los verdaderos cristianos espirituales serán arrebatados antes de la tribulación y otros cristianos se quedarán y serán arrebatados en subsecuentes raptos durante el periodo de la tribulación. Pero todos los que conozco que enseñan este rapto parcial siempre dicen que ellos serán parte del primer grupo. Pero eso se llama rapto parcial. En otras palabras, dicen que cuando seas arrebatado, todo dependerá de cuán espiritual seas. Pero creo que 1 Corintios 15 no dice eso. Nuevamente, dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, todos los creyentes en Jesucristo que participarán en el rapto. Así que si adoptamos la postura de la pretribulación, eso quiere decir que el rapto puede pasar en cualquier momento, ¿no? Y si es así, pues entonces, ¿cuáles son algunas señales que nos puedan indicar que el rapto se acerca? O sea, de que pueda ser pronto, que pueda ser en 20 años, 50, 100 años.
hay señales. Bueno, creo que son señales. Esto es muy interesante. Las señales que se nos mencionan en la Biblia son para la segunda venida de Cristo, su regreso a la tierra. Pero si ya podemos ver las señales del regreso de Cristo y el rapto aún no ocurrido, entonces eso significa que el rapto debe estar muy cerca. Es algo así como el ejemplo que usaba el Dr. Walworth. El Dr. Walworth fue presidente del Seminario Teológico de Dallas durante muchos años. Él solía decir: veo muchos rótulos para la Navidad. Cuando veo estos rótulos, tú puedes ver que se acerca la Navidad, porque comienzan a tocar música navideña en los centros comerciales, empiezan a poner adornos acerca de la Navidad. Todo esto sucede casi en el mes de septiembre. Entonces, sabemos que se acerca la Navidad. Pero en realidad no hay señales para el Día de Acción de Gracias. Entonces, el Día de Acción de Gracias es como el rapto y la Navidad es como el regreso de Jesús. Y si ya puedes ver las señales del regreso y si ya puedes ver las señales de la Navidad, entonces ya podemos ver que el Día de Acción de Gracias está muy cerca. Para mí, esa es una muy buena manera de verlo, pero hay muchas señales, ya sabes. La Biblia habla de la nación de Israel. Todos los eventos del fin de los tiempos están ligados de una forma u otra a la nación de Israel como pueblo. Hay profecías dadas a Israel, profecías de que van a ser invadidos, de que van a ser atacados, todo este tipo de cosas. El pueblo judío regresó a su tierra y fundó una nación moderna en 1948 y aproximadamente el 40% de los judíos hoy en día viven en esta tierra. Entonces, esto trata de que son reunidos en su tierra y son una nación. Y a menudo a estas profecías se les llaman las superseñales del fin de los tiempos, porque todas las profecías realmente dependen de que Israel esté en su tierra. Pero tenemos otras señales, como el globalismo. Va a haber un hombre que vendrá y él, el anticristo, gobernará el mundo económicamente, políticamente y religiosamente hablando. Y el globalismo que vemos hoy es increíble. Como vemos, las personas de todo el mundo pueden viajar por todo el mundo. Tú puedes usar diferentes monedas en todo el mundo. Si un país tiene un problema económico, afecta a todos los países de este planeta. También vemos cómo Israel ha sido un punto central en el mundo de hoy. Difícilmente se puede leer un periódico o conectarte a internet sin que tú encuentres algo sobre Israel. ¿Por qué hay todo este enfoque en Israel si es un país tan pequeño? Vemos el surgimiento de naciones que se predicen en la Biblia. En Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39, menciona a Persia, que actualmente hoy es el Irán moderno, y menciona a Rosh, que es Rusia, y muchas otras naciones que van a invadir a Israel en los últimos tiempos. El evento que inicia el periodo de tribulación de 7 años en el futuro es un tratado de paz entre el anticristo e Israel. Bueno, si hay algo que la gente en el mundo quiere hoy, es que Israel tenga un tratado, una paz con sus vecinos. Entonces empezamos a ver muchas de estas piezas de este rompecabezas. Y una vez más, no podemos establecer una fecha y decir, oh, Jesús vendrá en 1 año, o en 5 años, o en 10 años. No, pero lo que sí podemos decir es que el escenario está preparado y que Jesús puede venir en cualquier momento. Eso es lo que yo creo. Yo le digo a la gente, tengo 61 años y vivo una vida normal, como mis padres. Mi papá tiene 87 años. Y si yo vivo hasta los 87 años, espero poder llegar a vivir y no morir antes. Creo que el Señor vendrá durante mi vida. Pero si no lo hace, entonces resucitaré cuando ocurra el rapto y aún seré parte de este evento. Yo creo que debemos vivir con ese sentido de urgencia en nuestras vidas. La verdad es que a mí también me gustaría estar viva para ese momento. Dr. Hitchcock, otra pregunta que tenemos es, entonces, usted nos habló de la iglesia y cómo los creyentes van a ser llevados en el momento del rapto. No sabemos si esto incluye a los niños o los excluye.
La Biblia no nos dice eso. Algunas personas pueden haber leído Dejados Atrás o haber visto toda la serie de Dejados Atrás. Esta es una serie un poco antigua. Era un conjunto de libros de ficción del fin de los tiempos. En los libros de Dejados Atrás, todos los niños menores de 12 años fueron arrebatados, tanto si sus padres eran creyentes como si no lo eran. Todos fueron arrebatados al cielo. La Biblia nunca nos dice eso. La Biblia ni siquiera menciona una era de responsabilidad, porque a veces nos preguntamos qué les sucede a los niños cuando mueren, o a aquellas personas que tienen algún problema mental y que no pueden realmente creer en el Evangelio, o no tienen la capacidad mental para hacerlo, para creer. Yo creo que van al cielo. Recordemos a David. Su hijo murió de pequeño, el que tuvo con Betsabé. Y David dice, no vendrás a mí, pero yo vendré a ti. Así que David tenía la esperanza de volver a ver a su hijo. Y también Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque el reino de los cielos es de ellos. Así que creo que los niños que no pueden ejercer la fe y no tienen la capacidad de hacerlo, creo que cuando mueren van al cielo. Entonces mi opinión es que por lo menos, cuando esto ocurra, el rapto, los hijos de los creyentes irán con ellos. Y la razón por lo que yo digo esto es porque a Dios le encanta salvar el hogar de su gente, sus familias. Si regresamos, vemos la historia de Noé y su familia en el arca, vemos a Lot y a su familia que fueron liberados de Sodoma y Gomorra. Claro, su esposa miró hacia atrás, pero sus hijas se fueron con él. Después vamos al tiempo de la Pascua. Las familias se reunían y ponían sangre en las puertas y toda la familia se salvaba. Si tú vas a Hechos capítulo 16, donde Jesús le dijo al carcelero de Filipenses, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Por tanto, parece que a Dios le encanta salvar las familias de las personas. Y ese es un gran consuelo para mí. Te cuento que yo tengo 2 hijos y 3 nietos y otro nieto en camino. Ya sabes, no hay garantía en la vida de que tus hijos y nietos profesen la fe cristiana. Pero es un consuelo para mí que parece que Dios ama salvar las familias de personas. Y me parece que me resulta extraño que en el rapto Dios se llevara a los padres al cielo y dejara a los pequeños aquí. Una vez más, no hay nada en la Biblia sobre esto, pero sería algo extraño que Dios hiciera eso. Entonces, creo al menos los hijos de los creyentes van a ir al cielo con ellos. En cuanto a los hijos de los incrédulos, no sé qué pasará. Creo que muchas de estas preguntas misteriosas tendremos que recurrir a esos grandes versículos de la Biblia como Génesis, donde Abraham le dice a Dios, ¿no hará el juez de toda la tierra lo que es justo? Dios finalmente hará lo correcto. Y está esa pequeña canción que cantamos de chiquitos. Yo la canté, no sé si recuerdas, decía, Jesús ama a los niños pequeños. Así que lo sabemos y lo creemos. Así que cosas que no dice la Biblia, pero creo que podemos especular sobre ellas de una manera razonable. Pero al final tenemos que dejar eso a Dios y a su carácter. Creo que si el rapto sucediera hoy, creo que mis nietos, uno de mis nietos tiene 6 años y ya ha confiado su corazón a Cristo. Mi otro nieto tiene 21 meses. Él pues no puede creer, no comprende aún. Pero creo que Dios en su bondad los llevará con nosotros. Es muy interesante como usted estaba mencionando las series Left Behind o Quedados. Es una película que trata en México, a lo mejor algunos de nosotros hemos visto estas películas de personas que se quedan en la tierra cuando sucede el rapto, aunque esas personas se decían ser cristianas. Yo recuerdo que cuando era adolescente las mostraron algunas veces en mi iglesia y
no sé, de alguna forma como que lo que mostraban esas películas es que las personas muy espirituales eran aquellas que se iban a ir, pero también, por ejemplo, mostraban como en esa película el líder de alabanza es una de las personas que no se va. Y era como que algo, pues no sé, recuerdo en mi iglesia era, ahora que lo pienso hacia atrás era chistoso porque como que espantaba a mucha gente, pero a la vez era un tema que al menos en la época de adolescencia y la universidad que estuve en mi iglesia, no recuerdo mucho que hayamos hablado en predicaciones acerca del rapto. Y al final del día, yo creo que es un tema muy, muy importante que ayudaría mucho a la audiencia a conocer más al respecto si se predicara un poco más constantemente. Pensando en lo que usted decía acerca de estas películas de Left Behind o Quedados, ¿qué va a pasar a aquellas personas no creyentes que van a quedarse aquí en la tierra después del rapto? Bueno, habrá un momento de juicio derramado en el mundo como nunca antes lo había visto el mundo. La gente a menudo me pregunta, ¿eres optimista o pesimista? Y yo le respondo, sí. En corto plazo, este mundo pasará por un terrible momento de juicio. Yo creo que la gente de hoy tiene un sentido de eso. Algo catastrófico está por pasar. Algo malo se avecina en el futuro. Ese momento que se acerca. Pero finalmente, cuando Cristo regrese por los creyentes, Dios va a hacer un mundo nuevo, un reino del milenio y vamos a vivir con Él para siempre y va a ser positivo. Pero a corto plazo, los que se quedan atrás, va a haber un juicio. Una ola de 7 sellos, las 7 trompetas, las copas, el anticristo va a aparecer y la gente se va a enfrentar para ponerse la marca de la bestia. Es un tiempo terrible el que va a estar pasando en la tierra. Es por eso que nadie quiere quedarse atrás y tiene que soportar el momento que se avecina. Algunas personas dirán, pues bueno, si me quedo después del rapto, me convierto después del rapto. Bueno, también puedes morir antes. Nadie sabe cuánto tiempo nos queda. Entonces, si una persona no se salva ahora, es poco probable que se salve después del rapto, porque será más difícil ser salvo después del rapto. No será más fácil, será un momento difícil. Sin embargo, mucha gente se salvará después del rapto. En Apocalipsis 7 hay un grupo de personas que Juan no puede contar, porque son muchas. Estas son personas que se salvan durante ese tiempo de tribulación. Yo creo que Dios usará la tribulación como un momento para una gran cosecha, un tiempo de evangelización, porque pensemos en el rapto y pensemos cómo será una forma evangelística. Las personas que van a la iglesia, pero que no están comprometidas con Jesucristo y no creen en Él, y si de repente se dan cuenta de que otras personas se han ido, van a tener que tomar una decisión y muchos de ellos llegarán a la fe en Jesucristo durante este tiempo. El periodo de la tribulación será un tiempo de juicio sin precedentes. El mismo Jesús dijo que será un momento como cualquier otro tiempo que nunca haya existido en la historia de la humanidad. Y si sabemos, ha habido algunos momentos horribles en la historia de la humanidad, terribles, pero estos van a ser los peores de todos. Y afortunadamente, Dios salvará a las personas durante este tiempo. Pero queremos asegurarnos de que conocemos al Señor para que el rapto se lleve a cabo, para que nosotros no pasemos por ese momento terrible. Bueno, pero esa parte cubre la gente que se va a quedar aquí en la tierra. Pero ¿qué de nosotros, la iglesia? ¿Qué dice la Biblia que va a pasar con nosotros después del rapto? Ya cuando estemos con el Señor, ¿qué dice la Biblia que nosotros vamos a estar haciendo? Claro, lo que sucederá cuando seamos arrebatados en el cielo. El Señor nos llevará al cielo
Y la primera orden del día es un evento llamado que será el tribunal del Cristo, el juicio Bema. El juicio Bema no es para determinar si vamos al cielo o no. Eso se determina aquí en la tierra cuando confiamos en Jesús. Pero el tribunal de Cristo será un evento en el que seremos recompensados o tal vez no tendremos recompensa en función de lo que hemos hecho con nuestra vida aquí en la tierra. Así que realmente es muy aleccionador pensar en que uno de estos días voy a estar de pie ante el Señor y voy a tener que dar cuenta de lo que hice. No creo que mi vida antes de convertirme en cristiano sea examinada, pero es mi vida como creyente, lo que he hecho, cómo le he servido al Señor. Eso es algo increíble en qué pensar. Cada uno de nosotros se presentará ante el Señor, yo pienso que será individualmente, y dará cuenta de nuestra vida como cristiano, ya sea recompensa o falta de recompensa, y parte de esa recompensa serán nuestras posiciones por toda la eternidad, gobernando y reinando con Jesús. Entonces, nuestra vida ahora está determinando el destino, nuestra vida para siempre. ¿Y cómo será? Alguien dijo hace años, este tiempo es un tiempo de entrenamiento para el tiempo del reino. Y a mí me gusta eso. Nos estamos entrenando ahora para reinar con Jesús en un futuro. Y lo que hemos hecho ahora nos seguirá al cielo o lo que no hemos hecho. Habrá recompensas, habrá muchas recompensas ahí mismo en este tribunal de Cristo. Yo no creo que se vayan a sacar a relucir los pecados. Esos ya han sido pagados. Esos están bajo la sangre de Jesucristo. Pero lo que hemos hecho por Jesús, la vida que hemos vivido, tú y yo y todos nosotros, solo tenemos una oportunidad de vivir. No hay ensayos generales. Para aquellos a los que les gusta jugar golf, no hay mulligans. Ya sabes, no tienes otra oportunidad. Así que tenemos una oportunidad en la vida y tenemos que hacer que esta oportunidad cuente y valga. Por lo tanto, todos queremos asegurarnos de apuntar con precisión en nuestras vidas. Hacemos que nuestras vidas cuenten para que cuando estemos ante el Señor podamos escuchar: bien, buen siervo y fiel. Ahora, después del tribunal de Cristo, la novia será presentada a Jesús, nuestro novio. Y a eso se le llaman las bodas del Cordero. Seremos presentados ante Él y luego habrá una cena de bodas después de eso. Y luego regresaremos a la tierra y gobernaremos y reinaremos con Jesús durante su reino en la tierra. Wow, qué bonito, qué precioso. Entonces, creo que usted nos puede responder y hablar un poco sobre esto, porque como creyentes somos la iglesia y vamos a ser arrebatados, ¿verdad? ¿Qué sucederá durante este evento? ¿Seguirá habiendo una iglesia después del rapto? Bueno, la iglesia estará en el cielo después de eso. Entonces la novia de Jesucristo, la forma en que yo lo defino, la iglesia son todos los creyentes que vivieron desde el día del Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos se habla de esto, hasta el rapto. Esa es la iglesia, la era de la iglesia. Entonces, todos los creyentes entre el día del Pentecostés y el rapto serán llevados al cielo. Esa es la novia, y la novia irá al cielo y será recompensada y será presentada a Jesús pura y hermosa, en toda su gloria. Entonces, habrá personas que serán salvas de la tierra durante la tribulación, pero no serán parte de la iglesia. Yo los llamaría santos de la tribulación. Habrá creyentes salvos, pero no serán parte del cuerpo de Jesucristo o la novia que ha sido llevada al cielo. Porque obviamente el Señor no tomará parte de la novia y dejará parte de su novia aquí. Él no va a hacer pedazos a su novia. Entonces, toda la novia irá al cielo. La gente será salva, pero no será parte de la iglesia ni de la esposa de Cristo.
Ahora, hablando acerca del Espíritu Santo, por ejemplo, nosotros sabemos que el Espíritu Santo está activo, está vivo, está trabajando en el mundo y en la vida de los creyentes. Pero ¿qué le va a pasar al Espíritu Santo después del rapto? ¿Va a seguir en la tierra? ¿Va a seguir con la iglesia? Aquí, la gente que a lo mejor crea después, o va a estar con la iglesia ya con Jesús en el cielo. ¿Qué sucederá? ¿La Biblia nos dice algo respecto al rol del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo mora en la iglesia, mora en el creyente de forma individual y mora en las iglesias locales. Hay una especie de tres esferas. Cuando se formó la iglesia el día del Pentecostés, el Espíritu Santo vino de una manera única a morar en la iglesia. El Espíritu Santo estuvo en la tierra antes de eso. Y cuando Jesús dijo, te voy a enviar otro consolador, el Espíritu Santo estaba omnipresente. Pero vino de una manera única a morar en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tenga lugar el rapto, el ministerio del Espíritu Santo de morar en la iglesia y de reprimir el mal a través de la iglesia será quitado de la tierra. Pero el Espíritu Santo no se irá, porque si Él se va, nadie puede ser salvo. Porque es el Espíritu Santo quien nos convence y nos lleva a la fe en Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo estará aquí después en la tierra. Obviamente, después del rapto, su ministerio cambiará de morar en la iglesia y ministrar y reprimir el mal en la iglesia, cambiará a trabajar con creyentes individuales, como en los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, el Espíritu todavía estará presente, porque Él es omnipresente. Él no puede irse o irse a algún lugar, pero su ministerio cambiará. Creo que cambiará durante ese periodo de tiempo. Bueno, hablamos acerca de varias posturas acerca del rapto, pero ¿hay acaso teorías del rapto que puedan hacer daño a la iglesia, que puedan ser heréticas, consideradas heréticas? Creo que la principal es cuando la gente trata de poner fechas. A la gente le gusta poner fechas, por alguna razón que yo no sé. Ese es el mayor problema. Ese es siempre el peligro de que la gente diga que el rapto va a suceder un día determinado. Yo siempre le digo a la gente que si alguien fija una fecha para el rapto, definitivamente no es el momento en que va a suceder. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, voy a venir en un momento en que no creerá que lo haré. Entonces, a la gente le encanta hacer eso por cualquier razón que yo no sé. Recibo notas que la gente me escribe todo el tiempo diciéndome cuándo regresará el Señor y establecen fechas para el día del rapto. Así que esa es la peor herejía realmente asociada con la venida de Jesucristo. Porque mucha gente lo va a creer y luego van a vender todas sus posiciones y luego cuando esto no suceda, será una gran decepción y la gente va a pensar, bueno, la Biblia está mal o Dios está equivocado. Cuando en realidad fue esta persona tonta la que se equivocó e hizo esta predicción contra la Biblia. Este tipo de cosas le dan a la Biblia un ojo amoratado, a Dios un ojo amoratado, porque la gente asocia este tipo de profetas con las Escrituras. Entonces, yo diría que ese es el mayor problema. Y luego también, la gente que dice que no habrá rapto. Lamentablemente hay tanta gente cristiana que dice, no hay tal cosa como un rapto. Y creo que eso es peligroso, porque la Biblia dice claramente, nosotros, los que estemos vivos y que quedamos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Por lo que sucederá en algún momento. Así que estos extremos serían los grandes errores que comete la gente. Y bueno, ya vamos llegando al cierre y ya nos habló usted de su punto de vista y de qué importante es que tenemos que estar preparados. No sabemos la fecha, como usted dijo, nadie la sabe, pero sí tenemos que estar preparados.
¿Cuál debería de ser nuestra actitud mientras esperamos el rapto? Bueno, es interesante. En todas partes donde se menciona el rapto en el Nuevo Testamento, siempre vienen instrucciones prácticas. Nunca se trata simplemente de estar esperando el rapto como si fuera un evento sensacional, sino como, por ejemplo, en Juan 14 Jesús dijo: si ustedes creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice al principio: no se turbe vuestro corazón, y luego dice: Él volverá. Y luego en Primera de Tesalonicenses leemos después de que habló con los discípulos: por tanto, no lloréis como los que no tienen esperanza. Les está diciendo a los creyentes esto, y luego les dice: por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Por lo que el rapto es un acontecimiento reconfortante. Perdemos a un ser querido, que es un creyente, sabemos que lo vamos a ver de nuevo. Y ahora, en 1 Corintios 15, después de una larga discusión acerca del rapto, Pablo dice en el versículo 58: queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, deja que el rapto te motive y sea un incentivo para trabajar para el Señor. Y luego uno de mis favoritos, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Habla de su venida y de aquellos que tienen una vida pura. Si me despierto hoy y digo: ¿sabes? Yo creo que Jesús podría volver hoy. Entonces, habrá otras cosas que nos harán pensar y diremos: ¿sabes qué? No voy a pensar en eso. O tal vez no voy a hacer eso, porque estoy poniendo mi esperanza en Jesús. Entonces, la venida de Cristo en el rapto tiene una influencia reconfortante para nosotros. Tiene una influencia motivadora para servir al Señor. Tiene una influencia purificadora. ¿Sabes que mucha gente piensa en la profecía como en algo en el futuro? Pero tenemos que hablar de esto como un aquí y ahora. El rapto tiene un impacto en la forma en que vivimos. Si realmente creemos que Cristo va a regresar, realmente cambiará y alterará la forma en que vivimos. Y entonces, lo más importante es para alguien que esté viendo o escuchando esto y que no sea creyente en Jesús. La mayor motivación que debe tener el rapto es en creer en Jesucristo y creer en Él para como un Salvador. Porque aquellos que no vengan a Jesús pasarán por el periodo de tribulación, y aquellos quienes no creen en Cristo terminarán en un lugar del que habla la Biblia, un lugar espantoso, terrible, en ausencia de Dios, que no podemos describir completamente. Entonces, Jesús vino y cuando murió en la cruz, compró un perdón total para nosotros por todos nuestros pecados. Un perdón total. Todo lo que tenemos que hacer es recibirlo y tomarlo. Ese es el Evangelio y esas son las buenas nuevas. No tenemos que hacer buenas obras o acciones para merecerla. No tenemos que hacer nada. Solo lo recibimos y creemos en esta buena noticia. Que Dios murió por mí, pagó por todos mis pecados y resucitó. Cuando hacemos esto, nuestros pecados son perdonados y obtenemos el regalo de la vida eterna. Y podemos tener una esperanza segura de saber que estaremos para siempre en el cielo. Y si hay algo que necesitamos en este mundo, es esperanza. El Evangelio es esperanza y el rapto es esperanza. Entonces, mi oración es que mientras hablamos de esto, las personas que escuchan esto estén llenas de esperanza. Porque de eso se trata realmente el Evangelio y el rapto. Si alguna vez hubo un momento en el que necesitamos esperanza, creo que es hoy. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que es increíble que el solo meditar, estudiar y hablar acerca de este tema puede ser de tanto impacto, no solamente para el creyente, pero para el no creyente. Así que de verdad apreciamos muchísimo, Dr. Hitchcock, que se haya tomado el tiempo de hablar de esto, que es un tema muy, muy importante, porque realmente puede pasar en cualquier momento y necesitamos estar enfocados en el Señor. Y obviamente para
las personas que nos están escuchando, si tú personalmente no conoces al Señor, puede ser de esperanza para ti también. Así que pues muchas gracias, Dr. Hitchcock, por tu tiempo. De verdad que fue de mucha bendición para nosotros y sé que va a ser de mucha bendición para los que nos están escuchando. Así que los animamos a que se suscriban al canal de Dr. Hitchcock, que se llama Marking the Times, que me gusta mucho el juego de palabras que hicieron ahí. A mi nuera fue la que se le ocurrió esa idea. Sí, de verdad que me encanta, está buenísimo. Y me encanta también su canal de YouTube porque duran que 5 o 6 minutos y contesta algunas preguntas. Así que de verdad les animo a todos los que nos están escuchando a que chequen su canal de YouTube y también que lean sus libros. Dr. Hitchcock, ¿tiene algunos libros en español? Sí, claro, casi todos están en español. Dr. Hitchcock, y normalmente recomendamos un libro a nuestros oyentes acerca del tema del que hablamos en el episodio. ¿Hay algún libro, que pueda recomendarles a nuestros oyentes acerca de este tema? Bueno, hay un libro llamado El Fin, que tiene alrededor de 400 páginas, pero es realmente simple, como que describe el rapto, la tribulación. Este tipo de temas que hablamos lleva a alguien a través de todo esto. Y eso ha sido traducido al español, estoy seguro. Sí, de hecho creo que el mío está aquí. Es realmente simple. Si la gente quiere leer y simplemente aprender acerca de todas estas cosas, que por cierto les ayudaría mucho. Por cierto, muchas gracias por sus ministerios. Aprecio todas las cosas que están haciendo, llegando a personas a las que uno no puede llegar. Muchas gracias, queridos oyentes, por haber escuchado este episodio que fue traducido al español del audio original en inglés con el Dr. Hitchcock. Gracias, Armando, por haber ayudado en el doblaje de la voz. Y por ahora nos despedimos, pero los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook como Hablemos de Verdad Podcast. Y si tienen amigos o familiares que ustedes creen que esto vaya a ser de utilidad, por favor, compártanlo. Y como siempre, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias nuevamente, Dr. Hitchcock. Dios le bendiga y nos estamos oyendo. Hasta luego.